Crecer en la Fe presenta el estudio de las Sagradas Escrituras. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Voluntad divina ideal y correctiva. Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Alguna vez te has preguntado si nuestras decisiones realmente importan? ¿Si lo que hagamos en la vida afecta nuestra salvación? Para algunos, la respuesta es simple. No importa lo que hagamos, porque la salvación o la perdición ya está decidida. Pero, ¿es eso realmente lo que la Biblia nos enseña? Durante siglos, uno de los temas más debatidos por los teólogos ha sido la predestinación. ¿Está nuestra salvación ya escrita? ¿O hay un espacio para nuestras decisiones? Este debate ha planteado preguntas profundas sobre la libertad humana, la soberanía de Dios y la relación entre el Creador y sus criaturas. Algunos intentan defender nuestra libertad para elegir, pero en su esfuerzo, limitan la soberanía de Dios. Otros, al querer resaltar la soberanía de Dios, sacrifican nuestra libertad. Y hay un tercer grupo que, para reconciliar ambos conceptos, crea teorías complejas. Pero, ¿realmente podemos entender todo esto? Al estudiar estos temas, nos encontramos con un dilema. ¿Por dónde empezar? La libertad humana y la soberanía de Dios parecen ser fuerzas en tensión, pero tal vez hay una forma de comprender cómo ambas pueden coexistir. Acompáñanos en este viaje de exploración, donde analizaremos estos conceptos profundos y descubriremos cómo la libertad y la soberanía de Dios no son opuestos, sino que se entrelazan en un plan divino perfecto. Porque, al final, la verdad de Dios tiene el poder de transformar nuestra comprensión y nuestra vida. Vamos a profundizar en este fascinante tema utilizando el siguiente pasaje bíblico del libro de Efesios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Teniendo en cuenta el anterior pasaje bíblico, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué dice este texto acerca de la predestinación? ¿Están algunas personas predestinadas a salvarse y otras a perderse? Respondamos la primera pregunta. ¿Qué dice este texto acerca de la predestinación? Para comprender correctamente el tema acerca de la predestinación, debemos tener en cuenta el término original usado por el apóstol Pablo. Este término es el griego, proorizo. El término griego, proorizo, no significa que Dios determina de antemano o causalmente la historia. A diferencia de ello, simplemente significa proponer una meta o poner una meta delante. Pablo explica que la salvación de Dios está disponible para todos, no solo para un grupo específico. La predestinación griego, proorizo, se refiere al propósito de Dios de ofrecer la salvación a aquellos que acepten a Cristo por fe, basándose en su conocimiento previo de quién responderá positivamente. La condenación ocurre cuando alguien rechaza la gracia de Dios, ya que Él no quiere que nadie se pierda. El plan de Dios es reunir a todos en Cristo, quien es el centro de la salvación, que está disponible para toda la humanidad. Respondamos la segunda pregunta. ¿Están algunas personas predestinadas a salvarse y otras a perderse? La idea de que Dios predestina a algunos para salvación y a otros para condenación no es compatible con la enseñanza bíblica.
No es cierto la idea de una predestinación individualista y arbitraria que niegue la libertad humana para elegir o rechazar a Cristo. Por lo tanto, es necesario comprender el libre albedrío, la soberanía y omnisciencia de Dios. Este texto aclara que la predestinación en la Biblia no significa una selección arbitraria de quienes se salvan o se pierden. En cambio, se refiere a que la salvación, ofrecida a todos a través de Jesucristo, es un don que se recibe por fe. El plan de Dios es salvar a quienes acepten a Cristo, y la salvación está disponible para todos, pero depende de una respuesta personal y obediente a Dios. La palabra predestinación, en griego, proorizo, significa que Dios tiene un plan para el futuro, basado en su conocimiento previo de las decisiones libres de las personas, y guía la historia respetando nuestra libertad. Para concluir nuestro estudio, volvamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El texto de Efesios, capítulo 1, versículo 11, se puede entender mejor si diferenciamos dos aspectos de la voluntad de Dios. El primero, la voluntad ideal de Dios. El segundo, la voluntad correctiva o reparadora de Dios. ¿Qué es cada uno de estos aspectos de la voluntad de Dios? La voluntad ideal de Dios Es lo que Dios preferiría que sucediera, es decir, que todos obedezcan sus deseos y vivan en armonía con su plan perfecto. La voluntad correctiva o reparadora de Dios Es lo que Dios hace para corregir o resolver las situaciones cuando las personas toman decisiones libres que se apartan de su voluntad ideal. Aquí, Dios actúa dentro de la realidad imperfecta, teniendo en cuenta las decisiones humanas. En Efesios, capítulo 1, versículo 11, el texto se refiere a la voluntad correctiva o reparadora de Dios. Esto significa que, aunque las personas no siempre siguen su voluntad ideal, Dios sigue trabajando para cumplir sus propósitos y guiar todo hacia un buen fin, especialmente para aquellos que están en Cristo. En resumen, Dios adapta su plan para incluir nuestras decisiones libres, sin perder de vista su objetivo final. El estudio de hoy nos deja la siguiente lección espiritual. La relación que existe entre libertad humana y el plan de Dios. Dios tiene un plan de salvación para todos, pero respeta nuestra libertad para aceptar o rechazar su gracia. Aunque Él desea que todos respondan positivamente a su llamado, no obliga a nadie. La libertad humana es crucial para tener una relación auténtica con Dios, y nuestras decisiones tienen un impacto en esa relación. Aunque Dios tiene un propósito ideal para nuestras vidas, nos permite tomar decisiones que afectan nuestra conexión con Él y a través de su sabiduría, guía nuestras decisiones para cumplir su plan de salvación. Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.